Discípulos amados del Señor, hoy es miércoles, ya el último miércoles del mes. Estamos caminando los últimos días del mes, miércoles 29 de enero. Estamos ya en el miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario, color verde en la liturgia hoy. Que Dios bendiga, llegamos a la mitad de la semana, también a la mitad de la semana, a la tercera semana del tiempo ordinario en la liturgia. Hoy tenemos un santo, una memoria libre, una memoria facultativa, y es un santo de los antiguos padres de la iglesia, no tan conocido, pero de un muy buen testimonio. Se llama él San Afraates. San Afraates, llamado él el sabio persa, nació y fue formado entre los persas cerca de Antioquía de Siria, lo que hoy es Turquía. Siguiendo él las huellas de los magos, se convirtió en el Señor. Se convirtió él al Señor, hizo su proceso de conversión en Belén y de allí se retiró a Edesa. Vivió en una pequeña casa fuera de las murallas. Con su predicación y con sus escritos defendió la fe católica contra los arrianos, que era el error doctrinal. Los arrianos, encabezados por aquel que promulgó esta herejía, Arrio, pues negaban que Jesús fuera Dios, que fuera la misma naturaleza divina del Padre. Sus textos también son muy valiosos para la historia del canon de la Sagrada Escritura. San Afraates vivió intensamente una vida de santidad, enseñó la fe y predicó y polemizó por defender la ortodoxia de la fe, es decir, la pureza de la fe como fue transmitida desde los apóstoles. Bueno, pues nos encomendamos a este padre de la iglesia, San Afraates, y que de su mano nosotros también seamos muy fieles y muy celosos en el cuidado de la fe auténtica. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor. Bendito seas porque de tu mano vamos ya caminando por la mitad de la semana. Nos has dado vida, Señor. Eres grande, maravilloso. Eres hermoso, Señor, y para ti es la gloria y la honra. Permite, Señor, que el evangelio que vamos a proclamar en este día nos llene de fuerza, nos llene de la unción de tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos comprender, Señor, tu designio salvífico, para que entendamos qué es lo que nos quieres decir hoy desde tu palabra y para que, entendiéndola, Señor, podamos asumirla y podamos vivirla. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, bienvenidos al encuentro con la palabra del Evangelio hoy de San Marcos, y hoy tenemos la particularidad de que iniciamos el capítulo 4 de San Marcos. San Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 20. Tenemos un buen texto hoy, en el sentido de que es un texto largo. San Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó. Y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndoles: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 70 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntan el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, en cambio a los de afuera a todos se les presentan parábolas para que por más que miren no vean y por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a conocer las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes
y cuando viene una dificultad o una persecución por causa de la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todos los demás los invaden, ahogan la palabra y ésta queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 70 o del 100 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí vemos a Jesús proclamando y explicando de forma muy bonita, muy práctica. Empieza su sermón sobre las parábolas, un sermón que San Marcos ubica a orillas del mar, sentado él como el maestro, como el que se sienta para enseñar, sentado en una barca. Acuérdense que la barca siempre tiene ese significado de la iglesia representada en la barca, y en ella Jesús enseña su palabra. Por eso aquello de la iglesia como custodia, sobre todo los obispos, sucesores de los apóstoles, como custodios de la doctrina de la fe, de custodios de lo que la iglesia conoce como el depósito de la fe, que no es otra cosa que la palabra de Dios escrita y transmitida, y que debe ser la iglesia fiel en cómo se transmite a cada fiel el mensaje de la palabra. Pues bueno, aquí vemos a Jesús comparando la palabra con una semilla. El sembrador es él es el sembrador, y la semilla es su palabra cuando la lanza, y el terreno es el corazón de cada uno de nosotros, que nos toca, hermanito, revisarlo, cómo está acá ese terreno, si es de ese corazón que no entra la palabra, porque aquí el objetivo es que la semilla brote, que tenga buena tierra y pueda brotar y dé fruto. Pero, por ejemplo, el primer terreno, no, ni siquiera en la orilla del camino se pierde, los pájaros se comen la semilla, es decir, no entró, no tuvo cupo la palabra de Dios en ese corazón. Ojalá no sea la experiencia de muchos de nosotros. O también está el terreno aquel entre las piedras, donde como que sí, pero no, como que sí quiero la palabra, pero al final no, como que sí me quiero comprometer, pero en realidad no me comprometo. O está el terreno de los abrojos, de las espinas, ¿no? Las seducciones de la vida le pueden más a la palabra. Las preocupaciones y problemas le pueden a la palabra. Es decir, es más fuerte el miedo o es más fuerte el afán de las riquezas que la fe en la palabra. O el terreno que debiéramos ser todos. El terreno donde la palabra entra y da fruto. Y eso es importante, que dé fruto. No importa cuánto, puede ser del 30 o del 70 o del 100 por uno. Lo importante es dar fruto, es decir, que la palabra nos haya servido no solo para escucharla, sino ser una palabra que podemos vivir. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.